así como en 1926 ocurre esto, en 1929, cuando viene Le Corbusier a Argentina, entonces ahí también, con el arquitecto Le Corbusier, empieza a liberarse todo la masa, de alguna manera, de construcción, y sí se empieza a trabajar el vidrio y prácticamente desaparece este concepto murario que está acá, con esta nueva llegada. Pero ahora estamos en el 26, 27, 28, que son realmente la época fuerte del Art Deco. Un edificio increíble que es el que realmente lo llevó, por un lado, a trabajar mucho y por el otro lado, a prácticamente tener que cerrar su oficina y todo, porque le agarró la época de la crisis de 1930 y prácticamente los 15.000, no, 1.500 operarios que tenía, el estudio y todo, dejó todo y prácticamente Virasoro a partir de eso empieza a hacer cosas mucho más chicas. Yo justamente tengo que ir a Rosario dentro de poco porque ahí hizo un grupo de viviendas muy chiquititas, pero deja de hacer estas cosas tan grandes. Pero este tipo de obra, que tiene obviamente un planteo bastante clásico, donde tiene un basamento, luego un desarrollo que puede ser de 5, 7, 10 pisos, y luego un coronamiento. Esto es las oficinas estas de alquiler y la compañía de seguro La Arquitectura del Plata. Y ahí realmente Jorge Luis Borges es muy fuerte, porque este afamado escritor, Jorge Luis Borges, calificó en su relato, en Evaristo Carriego, en este libro, a los reticentes cajoncitos de Virasoro, que para no delatar el íntimo mal gusto, se esconde en la pelada abstención. Duro. Cuando Virasoro empieza a ser duro con los clásicos en 1926, obviamente también, después Borges va a cambiar, porque va a estar con la casa de Victorio Campo, que era absolutamente racionalista, pero esto de la pelada abstención de acá arriba, con esta cúpula, la verdad que este arquitecto invitado del día de hoy, que es Alejandro Virasoro, la verdad que tuvo que aguantar muchas cosas. La Arquitectura del Plata sigue estando, es un excelente edificio, netamente racionalizado y sistematizado, una entrada muy buena por el costado y esta es la esquina. Trabajó muy bien siempre estos cajoncitos, diría yo, o cuadrados y rectángulos que de alguna manera lo hizo muy, muy importante, ¿no? Quienes llegaron a mofarse de aquellas modernas y limpias fachadas, con el nombre de una película en boga, sí, en ese momento estaba Sin Novedad en el Frente, una película de... Creo que hay alguien que quiere entrar, a ver, ¿dónde de esas tengo a alguien que...? Sí, Mónica, pobre Mónica, ella está en Tucumán, está Mónica. La arquitecta Mónica Contero. Bueno, Sin Novedad en el Frente era una película de la época de la guerra y evidentemente lo cargaban un poquito por esto a Virasoro, aquello que seguían siendo clásicos y colocaban volutas, colocaban elementos afrancesados. Él ya estaba en la modernidad. ¿Y por qué estaba en la modernidad? Ahora les voy a compartir un videíto antes de continuar con esto, de estos reticentes cajoncitos de Virasoro, este, porque realmente es una manera de poder entender el Art Deco en ese momento a nivel mundial. Por esto es lo que veía de alguna manera nuestro arquitecto invitado de hoy, que era romper con todo lo que sea francesado, lo que tenga una decoración demasiado, demasiado ostentosa. Y esto es lo que le pasaba a Virasoro realmente, tanto como vimos recién con Borges, como en el caso de Sin Novedad en el Frente, porque eran fachadas mucho más art déco, de alguna manera. Ahora es muy entendido esto, y recordemos que la palabra art déco empieza en 1960. En aquel momento, 1925, era un arte moderno sin tener un nombre específico. En el 40, en el 50 hizo vivienda social y todo, pero como la charla de hoy, que ya prácticamente la estamos terminando, es clasicismo, aquellas cosas como la Embajada de Israel que vimos, o lo que era el Club Sirio-Libanés, que fue muy clásico, y después todo lo que hizo en Art Deco. Esto, por ejemplo, que después Andrés Carlin también era Art Deco, Salamone vimos también, o sea, hay muchos más referentes, pero digamos que Alejandro Virasoro es el primero que aguanta todos los golpes de todos lados y además se funde prácticamente en 1930 porque le agarra la crisis del 30 con un estudio de arquitectura muy grande y con una constructora muy grande. 1927, Casa del Teatro, un tema también fabuloso, y el Teatro Regina. Como vimos hace un ratito, es un sistema escalonado en la avenida Santa Fe 1235, con un remate
maravilloso, ahora lo vamos a ver un poquito, y seguimos teniendo todo este tipo de cuadrados que son las formas básicas de la arquitectura de Alejandro Virasoro. Juega un papel fundamental Regina Pacini. Yo les dejé para lo último la casa de Virasoro, porque más allá de que la hizo en 1925, cuando recién estaba empezando el Art Déco, que está casi en el periodo más clásico de él, de lo afrancesado de alguna manera, eh, Regina Pacini conoce la casa de Virasoro y le dice al presidente de la Nación: yo quiero que el arquitecto que haga la casa del teatro sea realmente el arquitecto Alejandro Virasoro. Y entonces la hace desde ya. Soprano lírica, primera dama argentina, casada con Torcuato Alvear, benefactora portuguesa. Y esto es también el edificio que existe hoy en día y está en la avenida Santa Fe, la Casa del Teatro. Cuando vemos también la entrada, de alguna manera, acá la entrada de alguna manera tiene un foyer, tiene locales, un local comercial para poder alquilarlo, tiene lo que sería prácticamente el armado del foyer del teatro, y después acá tenemos en dos niveles muy grandes, tres niveles, cuatro, digamos, 10 metros de altura, 12, lo que es el teatro. Y después arriba son las residencias de aquellas personas que tienen una cierta edad y que ya no pueden trabajar y que han sido actores o actrices y viven aún hoy también. Y después arriba tiene un remate muy interesante. Ayer le preguntaba a un arquitecto amigo mío, a Carlos Castellano, y digo: Carlos, ¿tenés fotos? Porque él estuvo remodelando esto ahora 15 años. Me dijo: ahora no estaba en Europa, ahora estaba por acá, por Chile, pero para la semana que viene me va a dar fotos o lo hago hablar a él sobre toda la remodelación de este lugar. Estos son los planos de alguna manera de la casa del teatro, donde está la platea general, la platea baja y después, lógicamente, lo que es la tertulia arriba en estos dos niveles que vimos. Esta es la planta justamente de la casa del teatro. Vamos a ver que hay pasaje para artistas, el escenario. Después tiene un área de juegos, de billares, de juegos, y además tiene una biblioteca, todo para las actrices y actores en una edad que ya tienen que estar pasando sus últimos días. Esto sigue existiendo hoy en día, no me acuerdo ahora, pero había tres o cuatro actores muy importantes que no me acuerdo el nombre, pero los habían dicho que estaban viviendo ahí con 80 años, 85 años. Así que Alejandro Virasoro es un poco el hacedor de la Casa del Teatro. Y esta Casa del Teatro fue también una innovación muy fuerte y no se lo podía dejar de reconocer a Virasoro justamente por esto. En este lugar, que ahora vamos a ver un video cortito también, por un lado tiene una cara sonrisa, una cara triste, las imágenes que tienen que ver con el teatro en sí, pero básicamente el corte que podemos ver acá y lo que es el teatro es muy importante, y los lugares de, de residencia de las personas y el final, porque yo sé que esto es lo que estuvieron remodelando hará 10 años atrás, 12 años, parte de la remodelación. Y estos son realmente Art Deco puro. Uno mira esto y es Art Deco. Esto no es Art Nouveau porque no hay curvas. Esto no es afrancesado. Acá no tenemos dórico, jónico, corintio, no tenemos nada. Lo que tenemos es Art Deco puro. Tanto en el piso que se ve como en las paredes. En algún momento le iba a decir el contrapunto entre textura lisa y textura rugosa, de alguna manera, que coloca en cada elemento. Si aparece en algún momento se los muestro de vuelta. En un video había aparecido. Esto es Art Deco puro porque es muy de líneas muy puras. Y esta es la casa del teatro, Ernesto Bianco en una foto, ya fallecido de ya, pero también estuvo ahí. Y como habíamos visto, realmente Regina Pacini había conocido la casa de Virasoro. 1925, justamente el año ese donde en París aparece esta exposición internacional de las artes decorativas, y esta es la casa realmente que hace para su familia, sus 8 hijos y todo, Virasoro. De alguna manera ahí tenemos el lote, esta es la cochera acá adelante, acá abajo está la cochera, y después subiendo unas escaleras en un plano bastante clásico, donde se entra casi por un centro, porque es más fácil para distribuir en todas las habitaciones, se encuentra la casa de la calle Agüero 2038, que se puede ir a ver todavía hoy. Sigue estando porque está declarada patrimonio. Y allá en 1925, prácticamente el año que viene, esta casa la vamos a mostrar muchísimo por ser la casa Art Deco de su momento. Él la vende igual en el año 30, cuando le pasa todo lo que le pasa, la verdad que tiene que largar todo y después se queda tranquilo hasta en el 50, volver un poco en Mar del Plata, pero ya les digo,
testimonios en Rosario y en muchos lados. Estos son los detalles propios del Art Déco, porque el Art Déco, más que tomar Grecia, Roma, Francia, lo que toma es Egipto, porque están sacando faraones, momias de todos lados, toma cosas de la India, toma cosas de Mesoamérica. Entonces empezamos de Asia, es decir, es un estilo mucho más de todo el mundo, de alguna manera, que centrado en lo clásico. Acá tenemos distintas formas de él, y a la izquierda está la casa que es, de al fin y al cabo es el estudio de él también, ¿no? Y en un momento dado, en el año 2003, la casa estuvo a punto de ser demolida porque estaba en venta, y bueno, por suerte un vecino lo frenó, y en el año 2005 se declaró protección estructural, al igual que el inmueble lindero. Es una casa, esto es propio del Art Déco. El otro día lo estaba viendo en una obra en La Plata, que dije, ¿qué es esto acá? Porque trabaja muy bien el tema de las sombras y todo. Así que esta casa y su casa estudio de al lado ha sido muy importante. Y ya retirado en 1931, 1932, él descubre que esas cosas que él calculaba dentro de la matemática tenían mucho que ver con estos libros de Matilda Hirka, que tiene que ver con el número de oro, la proporción áurea, las proporciones de la naturaleza, y esto es un concepto que él mismo lo recuerda como algo interesante. La crisis de 1930 afectó seriamente a su trabajo y a su empresa, como les contaba, que no pudo sostener y debió cerrar. Además, levantó su estudio y vendió su propia casa, pasando una década de dificultades económicas en la cual no encontró la confianza de sus proveedores, clientes y colaboradores. Realmente, Alejandro Virasoro pasó al olvido y de alguna manera fue rescatado nuevamente, como también el Art Déco fue rescatado en 1960, 1970. Hay obras en Miami, en todos lados, de Art Déco del año 1925 al 30, al 35, porque después vino la Segunda Guerra Mundial y se volvió a complicar todo. Resurgió recién en 1940 y en 1950 delegaría la dirección de su estudio a sus hijos, y en esos años, por razones personales, se trasladó a la ciudad de Mar del Plata, balneario donde realizó muchas obras. Hay muchas de él, yo acá les dejo algunas también para tener una idea cuando uno va recorriendo. El año que viene todo esto realmente va a estar mucho puesto en valor, porque la verdad que estamos trabajando mucho para que esta asociación Art Déco de Argentina, en Buenos Aires ya seguro, como les decía, en el Automóvil Club, dentro de pocos días se va a hacer el lanzamiento oficial de esto, vuelo de regreso, que tiene que ver con Antoine Saint-Exupéry y con un poco la puesta en valor de todas las obras de Art Déco, más allá de que obviamente el arquitecto Alejandro Virasoro va a ser el más importante. Dentro de ellas, en uno de ellos en Agote se instaló hasta su muerte. Esto es en Mar del Plata. Pero si vamos a Mar del Plata, la Algati Chávez de aquel momento, la sucursal Mar del Plata, también la hace Virasoro. Y la hace en estilo Art Déco. Fijémonos cómo están estas viseras colocadas acá, en esta forma, este tipo de entrada. Esto es bien Art Déco. Acá tenemos el original realmente de la obra en Mar del Plata, cuando este arquitecto que ya hizo furor o hizo enojar a medio mundo cuando se tenía que recibir de arquitecto, que después hizo enojar a todo el mundo en la Sociedad Central de Arquitectos con su escrito de 1926, y luego fíjense el auto de la época, de alguna manera, cómo está colocado Gatti Chávez. Así que en esto es un patrimonio muy grande que nos ha dejado Alejandro Virasoro. Recién en 1969, un pequeño libro realizado por José María Peña y José Xavier Martini, le dio por primera vez un homenaje. No tiene libros y buscó encontrarle un lugar en la historia de la arquitectura moderna argentina, que yo creo que el año que viene, esta era la tapa, de alguna manera, de Alejandro Virasoro, que fue también 1926, y esto 1929, realmente es la residencia de Jaime Gaza, en República de Indonesia, donde también, en una pequeña obra, comienza a colocar estos principios del Art Déco. Un poco estamos a prácticamente un año de cumplirse en 1925, menos de un año, porque fue de abril a octubre, los 100 años del Art Déco, de esta exposición. Y entonces, bueno, es bueno que sepan que el 21 de noviembre, en la sede central del Automóvil Club Argentino, la Avenida Libertador 1850, 18 a 20, se va a hacer el evento pre-lanzamiento del proyecto Vuelo de Regreso. Esto tiene que ver con Antoine de Saint-Exupéry, autor del Principito, y después también los 100 años del Art Déco.